Hoy tenemos en Dabellí a María Algora y Miguel Bustamante que nos presentan Lo que no se ve. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy Pues bien, muy bien. encantados de estar aquí estrenando en Málaga. Un placer. Sí. Y bueno, ¿de qué trata este corto? Cuenta, si quieres. Sí, voy yo. Pues lo que no se ve es un corto que habla del tabú del suicidio y habla un poco de estos secretos familiares, lo que pasa dentro de una estructura familiar. En concreto, en el corto se habla de la relación entre una madre y una hija, pero bueno, habla un poco de esta vergüenza y esta culpa que sentimos de hablar de una cosa que realmente está ahí, que pasa, y que todo el mundo parece que hacemos como un poco oídos sordos, pero que al final todo el mundo tiene un amigo o un conocido o un amigo de un amigo que le ha pasado esto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un corto que habla sobre este tabú y sobre todo sobre una relación entre una madre y una hija y el perdón y la Sí, reconciliación, ¿no? Por este secreto familiar. Algo así. sí, o sea, como por añadir, a raíz de cuando se entera mi personaje Anne de todo este secreto que ha vivido durante toda su vida, hay una cosa de un proceso de que ellas dos, como madre y como hija, se vean y se empiecen a relacionar de otra manera, ya como dos mujeres, ¿no? Como dos supervivientes. Entonces, Y bueno, ¿cómo surge la idea de tratar este tema, como tú has dicho, que tenemos tan cercano, porque es un tema tabú? ¿Y cuándo os dais cuenta de que se puede hacer realidad? bueno, el proceso ha sido porque había un germen que era que yo había vivido con 16 años una historia de que en mi familia hay una persona que se suicidó y yo no lo sabía hasta que con 16 años me enteré en una comida familiar un poco como el personaje de Anne y entonces una vez que se lo cuento a Mikel y le conté lo que yo había vivido, nos parecía interesante tratar este tema porque bueno, porque sucede mucho y haciendo el proyecto nos hemos dado cuenta que gran parte del equipo le resuena este tema o lo ha vivido en su familia o un amigo de... Entonces, bueno, había una idea de, bueno, vamos a hablar de ello y cuando hemos empezado a hablar, nos hemos dado cuenta que era muy importante hablar de ello y que a mucha gente está como con ganas de que se ponga encima de la mesa. Sí, y de hecho a mí también me toca. Tengo un amigo que cuando tenía 15 años también se suicidó y en aquel entonces yo tampoco no lo supe gestionar mucho, pero a lo largo de la vida luego me he ido dando cuenta de que me afectó. Es un tema que me afectó, ¿no? Entonces, bueno, era un tema que nos tocaba mucho y lo que contaba María, que esa escena que ella vivió nos pareció también como muy interesante como premisa para de ahí ir tirando del hilo y construir esta familia, ¿no? Algo así. ¿Y cómo trabajaste la construcción emocional entre el personaje de Anne y su madre para la narrativa? Bueno, ambas están, de alguna manera el personaje de Carmen ya ha hecho su duelo, ya lo ha vivido, ya lo ha llorado, ya se ha de alguna manera perdonado, ¿no? Siempre está esa culpa y esa vergüenza que arrastra y que lo verbaliza a lo largo de la historia, pero bueno, hay una gran sorpresa, hay una necesidad muy grande de tapar y de cuidar a su hija, de cuidarla, de sobreprotegerla incluso, ¿no? Y bueno, y Anne lo que vive es desde un shock hasta un enfado y una ira muy grande, ¿no? Lo primero que te aparece es eso. Y luego hay un ejercicio de mucho cabreo y desde ese cabreo y de poder ver a su madre cuando ya su madre le planta las cartas encima de la mesa, incluso le llega a preguntar tú qué hubieses hecho, ¿no? ¿Qué hubieses hecho tú con una cría de 4 años? Pues por primera vez ella se da cuenta que no solamente está ella en la historia, sino que hay una madre que lo pasó muy mal, ¿no? Y ahí le cae la ficha. Y a partir de ahí es cuando ya empiezan a dialogar y a entenderse y a verse. A mirarse, ¿no? A mirarse, hay algo como de mirarse. Bueno, la ambientación también es muy importante en ese cortometraje. ¿Cómo elegiste los escenarios y qué queréis transmitir con ese pantano? Pues el pantano tiene ahí alguna simbología. Sí. El pantano de Vitoria, yo es que además me acuerdo que
que surgió porque yo de pequeño, ahí hay una isla que se llama la isla de Zuaza, que se van de campamentos, o sea, allí en Vitoria es típico que en verano, pues de niño vas de campamentos a esa isla y se hacen como actividades acuáticas, pues vas en piragua, no sé qué, y hay como una leyenda, pero que es verdad, que allí hay unos pueblos sumergidos, entonces si tú te fijas bien, si el agua está tranquila, puedes ver algo, puedes ver alguna casa, puedes ver un tejado, una iglesia, de repente vas por el agua y lo ves, ¿no? Entonces es un poco lo que no se ve, es lo que no se ve, lo que está debajo, tiene ahí una simbología y nos pareció súper bonito y también un poco como que el elemento del agua es importante. Es muy importante, el agua puede servir para limpiar, pero también para ocultar, para curar, ¿no? Entonces hay algo ahí en el pantano que es lo que está debajo, que además en el pantano, si habéis visto el corto, pues pasan cosas importantes debajo del agua y no vamos a hacer Eso spoiler. estaba pensando, el corto empieza con Anne debajo del agua, que se sumerge en la piscina familiar, ella todavía no sabe nada de la historia y está bien a priori, y hasta que no perdona a su madre, porque van al pantano, ella no se baña, no quiere saber nada de nadie, ni de su madre ni de nada, y una vez ya tienen la conversación, perdona a su madre, ahí es cuando por primera vez Anne se mete debajo del agua y se baña. Entonces hay una cosa que nos parecía interesante y luego con los espacios también hemos querido jugar con los cumpleaños, ¿no? Como este ritual de celebrar la vida, ¿no? Por un lado Anne se entera en su 30 cumpleaños con toda su familia, con esa ausencia que falta a su padre, ¿no? Y luego el día que Carmen decide pasar un día con su hija es para celebrar y homenajear a su aita. Entonces nos parecía interesante, ¿no? Como la vela, el deseo, celebrar. ¿Y enfrentaste a algún reto a la hora de dirigir y realizar el corto? A unos pocos. Muchos. Costó mucho, o sea, no solo ya pues la escritura y el ir construyéndolo, porque hicimos un montón de versiones de guión, porque cuesta hablar, o sea, parece que no, pero nosotros mismos teníamos vergüenza o tabú a la hora de escribir y no nos atrevíamos a poner la palabra vergüenza o culpa, hasta que no nos dimos cuenta en la versión 15 de guión y, hostia, no, esto hay que decirlo, ¿no? Y retos, bueno, pues lo de rodar en el agua, por ejemplo, en el pedalo, esto es como una curiosidad, no está rodado en mitad del pantano, aunque pueda parecer que sí, o lo pretende. Estuvimos probando con unas Zodiacs y demás y era imposible, inviable meter allá todo el equipo y grabar desde el agua. Aparte el pantano se movía, sí. Iba a ser un jaleo espectacular. Entonces, pues en uno de los ensayos técnicos, de repente Pablo Palomera, nuestro primer ayudante de dirección, que es un tío muy grande, se le ocurrió que había una esquinita donde de repente podíamos meter ahí el pedalo y con la perspectiva de la cámara pues parecía que, o sea, moviendo un poco el pedalo, había una persona moviendo el pedalo y eso fue complicado. Y luego también muy complicado fue el primer día de rodaje, que fue toda la familia, esa secuencia del principio está rodada en un solo día y bueno, pues era el primer día de rodaje, mucha gente, había muchísimos planos y ese fue bastante complicado. El resto luego fue fluyendo. Hubo un par de días el tiempo también en Vitoria es complicado, entonces tenía que aparecer verano y tuvimos que cambiar un día por otro porque llovía, pero bueno, este tipo de cosas. Pero ha salido muy bien, ¿eh? Sí, o sea, hay una cosa que tenemos que comentar porque fue impresionante. Nosotros, el rodaje estaba planteado la primera semana de septiembre y así iba a ser, pero de repente había muchísima lluvia y daba muy malo y aparte Ramón Barea no podía rodar esa semana, entonces nos pidió el favor. Lo pasamos a la segunda semana, pero en vez de empezar un lunes, que podíamos haber empezado el lunes, por cuestiones de agenda de otra actriz empezamos el martes y el martes era el día de la prevención contra el suicidio, que eso no lo sabíamos, el 10 de septiembre. Entonces de repente allá fue muy bonito como arrancar ese día como una manera mágica, ¿no? de empezar muy bien el rodaje. Y que todo pasa por algo realmente. Claro, realmente. Nos dimos cuenta 2 días antes, si rodamos pasado mañana y es el día de la prevención del suicidio, o sea, fue como muy fuerte, ¿no? Sí. Y sí, así fue.
Y bueno, ¿qué mensaje te gustaría que se base a la gente que va a ver vuestro curso a clase después de esto? Bueno, pues siempre decimos que no queremos, que es imposible con una obra audiovisual cambiar el mundo, ni mucho menos, es una pretensión muy grande, pero sí que es cierto que por lo menos cuando terminen de verlo, por lo menos si alguien ha vivido algo parecido o le resuena o lo tiene muy muy cerca, que se anime a hablar, ¿no? Que se empiece a generar esa conversación y que para nosotros ese será el mayor logro, ¿no? Totalmente, o sea, el mayor logro será que se vea mucho el corto, porque es un tema que hay que sacarlo encima de la mesa y estamos convencidos de que hablar de ello no incita más a ello. De hecho hay El efecto papageno. El efecto papageno se llama, que comprueba que esto no funciona así. Por hablar del suicidio no más gente se va a suicidar. Al contrario, creemos que hablando las cosas, hablando de las heridas es como se sanan, aunque cueste y duela, pero la manera de cambiar o de sanar un poco esas heridas es que sea muy complicado, y no digo que no, porque hablar es muy fácil también y luego hay que vivirlo, ¿no? O sea, lo digo con total humildad, pero bueno, ponerlo encima de la mesa siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, ojalá que el corto se vea mucho y que resuene por ahí. Y ya por último, ¿con qué 3 palabras definís lo que nos hace? Wow. Ostras, no lo habíamos pensado. Yo diría familia, dolor y luz. Yo diría sí, amor, sanar También. y reconciliar. Buena descripción. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras.